para formar una unión más perfecta y nuestro honor sagrado. La primavera de 1775, hace 250 años, fue un momento delicado que pudo haber ido en cualquier dirección. Después de los enfrentamientos en Lexington y Concord, Massachusetts se preguntaba si quedaría sola. Su legislatura solicitó al Segundo Congreso Continental crear un ejército nacional. Como el ejército que ahora se forma con diferentes colonias es para la defensa general del derecho de América, nos permitimos sugerir que ustedes tomen la regulación y dirección general del mismo. Este fue un paso audaz hacia la unificación de las 13 colonias en un gobierno nacional. Mientras esperaba una respuesta, Massachusetts nombró al veterano de la guerra franco-indígena Artemus Ward para comandar el creciente conjunto de tropas que rodeaban Boston. Su mando, poco organizado, incluía regimientos dirigidos por William Prescott de Massachusetts, Israel Putnam de Connecticut y John Stark de New Hampshire. Con poca estructura de mando y control, las decisiones se tomaban con frecuencia por consenso, o a veces por la fuerza de la personalidad. Tal fue el caso respecto a si ocupar Bunker Hill en la península de Charleston, que apuntaba como una daga hacia Boston, ocupada por los británicos. Quien controlara a estas alturas controlaría Boston, pero durante semanas ambas partes las dejaron desocupadas. Finalmente, el general Thomas Gage, el comandante británico, decidió actuar. El plan británico era tomar las colinas en Dorchester al sur y luego lanzar un asalto contra Bunker Hill. El ataque a Dorchester estaba planeado para la mañana del 18 de junio, sin mucha preocupación por lo que las tropas del general Ward pudieran estar haciendo en el ínterin. Durante 2 días antes de este ataque planeado, a instancias de Prescott y Putnam, Ward aceptó fortificar la península de Charleston y su punto más alto de 110 pies, Bunker Hill. Putnam, quien estaba ansioso por una lucha total con los británicos, impulsó la construcción de las principales fortificaciones en un cerro ligeramente más bajo y más cerca de Boston, que luego sería llamado Colina Breed. Del lado rebelde, los soldados del ejército continental eran todavía menos un ejército que una banda suelta de partisanos, valientes en la causa, como alguien lo llamó. Pocos tenían uniformes, la mayoría vestía ropa de trabajo cotidiana. Todos llevaban mosquetes traídos de casa. Algunas de las armas eran más viejas que los hombres que las cargaban. Casi nadie tenía bayonetas. Las toscas trincheras que cavaron en Breed Hill eran relativamente pequeñas, aproximadamente de 130 pies cuadrados. La principal debilidad era que sus laderas noroccidentales caían suavemente hacia el río Mystic, ofreciendo una vía desde la cual un ataque podía rodear la posición y cortar. Cuando los británicos descubrieron la posición rebelde en la mañana del 17 de junio, el general Gage pospuso sus planes para Dorchester y aceleró su ataque contra Bunker Hill. Los cañones de navíos de la Royal Navy en el río Charles y las baterías en la cima de Copp's Hill en Boston acribillaron las posiciones recientemente construidas por los rebeldes, y el general Gage ordenó al general William Howe atacar esa misma tarde. Observando desde lo alto de Copp's Hill, el general Gage le entregó su telescopio a Abishai Willard, un lealista que había buscado refugio en Boston, y preguntó si reconocía a alguien entre los rebeldes que pudiera estar al mando. Willard sí contó. William Prescott era un compañero soldado de las guerras coloniales, así como su cuñado. «¿Combatirá?», exigió Gage. No pudo responder por los hombres de Prescott. Willard respondió: «Pero Prescott te peleará hasta las puertas del infierno». Ahora llegó lo de leyenda.
Howe ordenó a 1.500 hombres cruzar el río Charles. Aterrizaron sin oposición en la playa debajo de Bunker Hill. Los hombres de Prescott en sus trincheras estaban contentos de observar porque les faltaba pólvora. Howe formó a sus tropas en una elevación a unos 100 yardas tierra adentro. Pero lo que vio a continuación le hizo detenerse. El coronel John Stark, con su primero regimiento de New Hampshire, unos 400 hombres, habían tomado posiciones detrás de una cerca de madera y una barricada de piedra erigida rápidamente en la playa Mystic, que anclaba el flanco izquierdo vulnerable de Prescott. Al ver esta concentración de tropas rebeldes, Howe envió a pedir refuerzos. Para cuando llegaron, él tenía alrededor de 2.200 hombres en el campo, contra probablemente la mitad de ese número en las inmediaciones. Por un momento fugaz, la diferencia entre Lexington y lo que estaba a punto de ocurrir bajo Bunker Hill se hacía evidente. Esto no podía considerarse un encuentro accidental. Mientras las tropas del general Howe avanzaban hacia las posiciones de Prescott y Stark a última hora de la tarde del 17 de junio, 1775, estaba claro para cualquier observador que el resultado sería una batalla encarnizada. Mientras las tropas británicas avanzaban cuesta arriba en dos largas filas en columna contra la posición de Stark, la mayor parte de la línea estadounidense permanecía en silencio, consciente de su limitada pólvora. No disparen. Los comandantes recordaron a sus hombres. La cita más asociada con la batalla de Bunker Hill es: no disparen hasta que vean el blanco de sus ojos. Ahora, ¿quién lo dijo? Quizás William Prescott, o con qué frecuencia se repitió, es incierto. Otro relato afirma que detrás de la barricada de piedra, John Stark reprendió a sus hombres para que no dispararan hasta que pudieran ver los caimanes blancos del enemigo. Adelante. Luego vinieron los soldados regulares de Howe. A quizás 50 yardas, el disparo de orden resonó, y toda la línea rebelde estalló con un estruendoso rugido. Las tropas británicas tambalearon y retrocedieron en desorden. Howe les ordenó reformarse y avanzar de nuevo. Los estrategas de Sillón han criticado a Howe por marchar con sus tropas directamente hacia Bunker Hill, pero esta maniobra frontal no fue la intención inicial de Howe. Él había puesto gran fe en su infantería ligera para rodear el extremo izquierdo de la línea rebelde y causar estragos a lo largo de ella. Después de eso, las compañías pesadas de granaderos debían abrirse paso con bayonetas caladas. 11 compañías de infantería ligera, unos 350 hombres, corrían a toda prisa en una columna de A4 contra la barricada de piedra, donde los hombres de Stark de New Hampshire estaban formados en 3 filas. Su primera descarga diezmó la columna atacante. Mientras otras compañías avanzaban para ocupar su lugar, no ganaron más que unos pocos metros antes de que más ráfagas rasgaran el aire. La infantería británica luchaba para avanzar, pero los muchachos de New Hampshire se mantuvieron firmes como el granito. Las compañías de granaderos en la pendiente superior oyeron estas ráfagas de mosquetes sin ver los resultados. Howe, en efecto, planeaba que los granaderos atravesaran la línea rebelde y rodearan las trincheras por detrás. Pero cuando el ataque de la infantería ligera colapsó, los granaderos también fueron frustrados por el fuego concentrado. Después de que el segundo ataque también fracasara, Howe ordenó una tercera carga directamente contra las fortificaciones de tierra. Para entonces, los rebeldes tenían peligrosamente poca pólvora. Muchos se habían retirado a la colina más alta de Bunker Hill. A Prescott le quedaban unos 150 hombres. Lo que terminó la resistencia allí no fue ni la falta de coraje ni la inquebrantable determinación británica, sino más bien la escasez de pólvora. Los defensores restantes perdieron la vida a manos de las bayonetas británicas.
Al anochecer, la península de Charleston estaba en manos británicas. Pero los rebeldes realizaron una retirada con combate y establecieron líneas defensivas en el lado británico. Había una sensación aturdida de incredulidad. Las laderas estaban cubiertas de uniformes rojos de muertos y moribundos. El general Howe estaba en negación. Había ganado el campo, pero a un costo asombroso. La batalla de Bunker Hill fue, opinó su colega general Henry Clinton, una victoria comprada a precio de siervo. Otra como esa nos habría arruinado. Después de Bunker Hill, no había duda de que esto era una guerra total. Algunos sugieren que la importancia militar de Bunker Hill está exagerada. Sin embargo, la historia estadounidense la ha celebrado largamente, y el público la reconoció con la misma reverencia otorgada a Yorktown, al Álamo y Pearl Harbor. Si solo se contara el control del campo de batalla, Bunker Hill fue una victoria británica. Pero para la psique rebelde de 1775, la batalla fue un gran impulso moral. Como el primer enfrentamiento importante entre las fuerzas rebeldes y los soldados británicos, Bunker Hill mostró que quienes cada vez más se llamarían a sí mismos estadounidenses podían defenderse. La Revolución Americana no comenzó en Bunker Hill. Ciertamente no se decidió en Bunker Hill. Pero la batalla de Bunker Hill demostró que la lucha por la independencia americana y una nueva nación realmente había comenzado. En la primavera americana de 1775, es Sam.